Ninja de la vida, en algún punto de nuestras vidas, todos hemos escrito un diario personal. Quizás, al igual que yo, pues empezaste cuando eras niño y cuando la adolescencia y la adultez, ¿no?, se apoderaron de tus hormonas, entonces las mujeres, el buen vino y la masa muscular empezaron a tomar más importancia que el hecho de reflejar las vivencias del día a día en unas páginas en blanco de la libreta de los chinos. Nos volvimos demasiado buenos para este hábito, pero la ironía de la vida es como, me recuerda bastante al gimnasio, ¿no? Que todos empezamos en casa haciendo flexiones, ay, ay, ay. Después vas aprendiendo más, haces flexiones y abdominales, ay, ay, ay. Y después encuentras al influencer de turno, empiezas a aprender un montón de cosas del gimnasio, que si sobrecarga progresiva, que si la fuerza, la periodización y todas estas cosas. Y llega un punto en el que todo vuelve. Es un círculo completo, porque entonces dices, hostia, es que no tengo que olvidar los abdominales y estas flexiones en verdad son súper completas, ¿no? Todo vuelve. Y esta es la misma ironía de que escribir un diario vuelve a nuestras vidas otra vez con derrape incluso de la potencia que lleva cuando te empieza a interesar el crecimiento personal. Fijaros que el hábito de sentarse por la noche, revivir el día, la semana o el mes, ha vuelto para quedarse, porque todo lo que representa el mundo personal, el mundo me refiero al desarrollo personal, siempre está basado en ciencia. Tim Ferriss habla mucho del journaling, ¿no? Y estas personas que tienen podcast, los americanos, ya hablaban del journaling de hace mucho tiempo. Pero lógicamente, si se habla de los hábitos en este sector, como es que si baños de agua fría, que si escribir un diario, que si meditar, todo esto está basado en ciencia, al fin y al cabo. No es que nos lo saquemos de la manga porque quede bien y ya está. Y otro de los denominadores comunes de este culto es que tenemos que usar la palabra del hábito en inglés. Eso también, no puedes decir baños de agua helada, tienes que decir cold plunge o ice bath. No puedes decir, yo qué sé, meditar, tienes que decir mindfulness para que suene molón y que se note que escuchamos podcasts de crecimiento personal. Pues aquí lo tienes. Ahora ya, en vez de utilizar la palabra de escribir un diario personal, que suena muy pues, de cuando eras niño, vas a utilizar la palabra journaling. Básicamente, journaling es escribir un diario personal expresando pensamientos, opiniones, experiencias, emociones, ideas, observaciones. O sea, no deja de ser introspección de nuestro día a día, encapsular nuestro yo en unas cuantas páginas. Algunas personas lo escriben en un formato blog. Yo, de hecho, una de mis aficiones es documentar. Al fin y al cabo, así es como empecé mi blog en 2016 o 2017, de documentar cosas que dices, ¿por qué coño estás documentando esto? Estaba documentando yo, haciendo comparativas de bolígrafos, no por afiliados, ni siquiera sabía que había afiliados, simplemente quería documentar por qué quería ese bolígrafo, ¿no? O cuando abrí mi empresa en Bulgaria, nadie estaba buscando en Google cómo abrir una empresa en Bulgaria, pero yo lo documenté ahí. Hay personas entonces que lo dejan plasmado en el blog o se graban la voz o incluso existen algunas aplicaciones para hacerlo, pero en realidad, y como sois unos ninjas de la vida, esto ya lo sabéis, para sacar el jugo de toda la evidencia científica del journaling que hoy veremos, tienes que hacerlo de la misma forma que como lo hacías cuando eras niño. En su día dejamos de hacerlo de esa manera, ahora diré cómo, porque habíamos crecido, entre comillas, pero para crecer, introspectivamente hablando, hay partes de nuestro niño interior que nunca tendríamos que haber dejado de regar. Por esto digo que es una paradoja. ¿Y cómo lo hacíamos cuando éramos niños? ¿Cómo tenemos que recuperar este hábito? Pues recordad que en estas épocas del Nokia 3310, mi primer teléfono, yo soy de los 90, y de Tamagotchis, al menos en mi época, no había tanta tecnología que entorpeciera un entorno mucho más sano del que tenemos ahora. Así que olvídate de las apps, los PDFs para imprimir o las plantillas digitales. La ciencia ha demostrado que los beneficios del journaling, mucha parte de estos beneficios, pero también hay más por el hecho de escribir nuestros pensamientos y nuestro día a día, pero los beneficios del journaling se multiplican o se enfatizan, están directamente relacionados con los beneficios de escribir a mano para el cerebro. Algo que hablaba ya a fondo en el episodio 561, con decenas de episodios que indagaban precisamente en cómo nos afecta el cerebro el hecho de escribir a mano. Ahí os citaba, ya os digo, no sé si eran 20, ¿no? 20 estudios donde se veían los efectos que tenía escribir a mano para la memoria, la productividad y la neuroplasticidad. Pero como somos unos ninjas de la vida, vamos a ir rizando el rizo. Ya sabemos la teoría perfecto. Escribir a mano muy bien, pero ¿qué coño tengo que escribir?
Ahora ya no solo sabemos que tenemos que escribir a mano, sino que hoy vamos a aprender qué escribir a mano aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con 1000 apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Decimos que el journaling, el hecho de escribir un diario a mano, pero utilizamos la palabra en inglés para que se sepan, todo el mundo sepa, que sabemos exactamente lo que estamos hablando, que hay trasfondo ahí. Escuchamos el podcast de Pau Ninja y por lo tanto sabemos cosas. Pero no deja de ser esto, un registro escrito de nuestras experiencias de vida e ideas, ¿no? Un lugar donde pues, tú como autor registras y reflexionas sobre lo que te sucede durante el día a día. Y dicho así, sé que parece que no haya gato encerrado, simplemente compramos una libreta en los chinos y ya está, le empezamos a dar al boli, a la pluma o lo que sea que te gusta para escribir. Pero eso es como si quieres empezar a meditar, un hábito que yo he intentado, ¿no? Precisamente de épocas donde escuchaba mucho a Tim Ferriss, hostia, si medita, pues yo también tengo que meditar. Y es un hábito que nunca me gustó. Al final, mi mindfulness, ¿ves? Como estoy utilizando palabras de crecimiento personal en inglés, mi mindfulness no deja de ser mi conciencia y no deja de ser trabajada cuando camino, que no presto atención al móvil ni nada por el estilo. Pero las personas que han querido empezar a meditar sabrán a lo que me refiero en esto de que no es suficiente con simplemente empezar a rellenar las páginas en blanco, que seguramente te darán un montón de beneficios, pero que hay más beneficios si esas páginas son guiadas, ¿no? Porque sí, puedes empezar a meditar o escribir estas páginas simplemente por el hecho de hacer, pero algunos que sois unos enamorados del skin in the game, de ponernos prácticos, como yo, pues cuando empiezas un hábito distinto o te empieza a interesar algo así, pues en este caso, en esta analogía, simplemente irías a algunas clases guiadas de meditación, por ejemplo, ¿no? Que te digan algunos truquitos de efectividad, no para ir siempre, pero saber cómo tienes que abordarlo. O al menos te descargarías una aplicación de meditación guiada. Y esto es exactamente lo mismo con el journaling. Queremos que haya un poco de guía. Lo llamamos prompts, como los prompts que se hacen en el chat GPT, la inteligencia artificial, o preguntas, ¿no? Que es como, vale, veo esta pregunta aquí y esta va a ser la respuesta. Es preguntas, para llamarlo así, o prompts que el propio diario te hace, para que ese journaling te salga de dentro. Es como si alguien te pregunta cómo te ha ido el día. Lo más probable es que respondas con unas pocas palabras. Pues me ha ido bien, sí. ¿Qué has hecho? Nada, lo de siempre, comer, yo qué sé, entrenar, trabajar un poquito. Pero es cuando somos específicos. Hostia, ¿qué has entrenado, no? ¿Qué has comido exactamente? ¿Cómo lo has cocinado? Que sale de ahí la morralla, el detalle, como si fueras Tolkien. Es ahí cuando sale una lista de beneficios demostrado por docenas de estudios. ¿Cuáles son y qué nos confirman? Pues si llevas mucho tiempo en el mundo del desarrollo personal y te hablo de espiritualidad, lo entenderás. Pero si llevas poco, seguramente lo que quieres es, a nivel psicológico y mental, quieres un retorno inmediato de un hábito como el journaling. Dices, hostia, pues si yo no voy a ver retorno en años o meses, pues paso completamente. Pues hay evidencia, ninjas de la vida, que demuestra ambas cosas. Retorno psicológico tanto inmediato como largoplacista. Para los largoplacistas, que sepáis que la escritura expresiva del journaling está bien evidenciada con estudios que aseguran como escribir sobre
sentimientos, reduce la ansiedad y la angustia mental. En el estudio que se analizaba a personas que escribían, pero realmente lo que me gustó es que lo separaron en grupos, ¿no? Uno escribía sobre cosas triviales como el tráfico o el día a día, sin entrar en sentimientos, como cosas más lógicas, mientras que otro grupo hablaba sobre sentimientos, escribía sobre sus emociones. Pues en este estudio de la Universidad de Cambridge, solo los que tenían que realmente solo dedicaban de 15 a 20 minutos, 3 días a la semana, pues se ve que los que escribieron sobre los sentimientos y emociones desde la primera semana ya empezaron a ver beneficios. No solo se sentían mejor anímicamente, sino que sus síntomas de la depresión seguían bajando incluso un mes después de haber participado en el estudio. Y es que los marcadores eran flipantes. Habían bajado la presión arterial, mejorado sus funciones inmunológicas, haciendo que incluso tuvieran que visitar menos el médico. Tenían más éxito en el trabajo. Habían mejorado su memoria y hasta reportaron que sus relaciones habían mejorado. Todo esto por escribir sobre lo que sentían. Estamos hablando de que escribieron 3 cositas que te han hecho feliz durante el día de 10 a 15 minutos. Entraban en detalle en cada una de estas cosas, ¿no? Y solo unos 3 días a la semana aproximadamente. Por esto, la agenda de productividad de Pau Ninja, estas páginas aparecen cada 3 semanas. Porque es lo que dice la ciencia, joder. Pues solo este ratito, estos 10-15 minutos, 3 días a la semana, daba beneficios tanto al cuerpo como de mente. Y también se quiso probar estos supuestos beneficios en un grupo de ingenieros que habían sido despedidos y buscaban otro trabajo. Pues los dividieron en 3 grupos. Uno que no escribía nada, simplemente buscaba trabajo. Otro grupo que escribían sobre cómo administraban su tiempo, cómo gestionaban su calendario y su agenda, ¿no? Y los que escribieron sobre sentimientos generales, pero sobre todo sus sentimientos sobre la pérdida y la búsqueda de trabajo. Y meses más tarde, el grupo que escribió sobre lo que sentía, rollo fracasos y resentimientos de encontrar curro, no solo reportaba sentirse más feliz, sino que tenía 3 veces más probabilidades de encontrar trabajo. Al parecer, no por el hecho de escribir como tal, sino el hecho de hacerlo tipo journaling. Les ayudaba a canalizar más motivación y determinación para conseguir algo. Y, bueno, en este caso, empleo, ¿no? Y es uno de los primeros estudios sobre el tema que también he visto, que fue publicado en Journal of Abnormal Psychology en 1986. Y flipé cuando leí las conclusiones porque los sujetos que escribieron sobre experiencias traumáticas y perturbadoras sobre sus vidas durante 4 días seguidos, solo 4 días seguidos, mejoraron de salud incluso 4 meses después del estudio. Esta terapia y liberación de estrés quizás esté un poco en sinergia con la mejora del sueño que descubrió Journal of Experimental Psychology. O sea, un beneficio que también me dejó flipando es esto, mejora de los marcadores del sueño por el hecho de escribir un diario antes de dormir, por el hecho de hacer journaling. Después de mirarlo más al detalle, vi que en el fondo, por lo que veremos hoy, tenía todo el sentido del mundo que mejorara el sueño. Los que escribieron un tipo diario tuvieron mejor sueño por la disminución del estímulo cognitivo. Es decir, es gracias al hecho de bajar el nivel de preocupación, porque lo estás como descargando de tu cerebro. Y cuando bajas este nivel de preocupación, ¿qué te permite conciliar el sueño más rápido? Por esto mirar el móvil y los reels de Instagram antes de ir a dormir es tan mala idea, porque estás haciendo lo contrario. Estás cargando más de información. Ya sabéis lo flipado que soy yo del sueño y de la importancia del dormir, ¿no? Que dormir literalmente nos hace más guapos, más inteligentes y más sanos. ¿Cómo creéis que he llegado aquí de guapo y de inteligente y de sano, no? Es el superpoder de la vida. Y si mantener un diario y unas páginas de gratitud nos hace dormir mejor, significa que indirectamente también nos hace más guapos, inteligentes y buenorros. Va en serio, esto es lo que hace dormir, muy bien contado en el libro de ¿Por qué dormimos? Why We Sleep, de Matthew Walker. El estudio que os comentaba descubrió que llevar un diario antes de acostarse, disminuye este estímulo cognitivo y la preocupación, lo que les permitió a esa peña conciliar el sueño más rápido y más profundamente. Pero para los más inmediatos, como si mejorar el sueño cada día no fuera ya inmediato, y para esos sharks que quieran algo tangible inmediatamente, que puedan cuantificar, aunque tengan que sacrificar salud, también tengo buenas noticias. El journaling nos hace más productivos,
¿Por qué? Pues recordad la siguiente cita. No aprendemos de la experiencia, aprendemos a reflexionar sobre la experiencia. No solo lo dijo el filósofo, psicólogo y educador John Dewey, también lo vieron en un estudio cuando el 25% de los participantes que escribieron un diario personal mejoraron su productividad. ¿Sabéis por qué sucede? Pues porque la reflexión es primordial en el mecanismo de aprender. No solo incrementamos la eficiencia en nuestro día por los efectos de la escritura expresiva, sino que también lo hacemos indirectamente porque está demostrado que escribir sobre emociones mejora el estado de ánimo en general. En Harvard ya se demostraba que si somos capaces de estar más contentos, entonces se incrementa nuestra productividad durante todo el día. ¿A quién no le ha pasado que te deja la novia o te dan unas malas noticias y aunque ese momento no vas a hacer nada con esa información, no te puedes concentrar, eres menos productivo, simplemente es una sinergia en tu propia cabeza, ¿no? En el estudio que siguió a trabajadores de una centralita de seguros, así que imaginaros lo cabreados que estaban con la vida, ¿no? Siempre en contacto con clientes que los mandan a la mierda, pues los resultados fueron precisamente estos. Los que empezaban el día más felices y calmados, el contacto con clientes positivos los hacía más felices, pero los que empezaran el día con el pie izquierdo, de mal humor, aparte de no mejorar su estado de ánimo con interacciones positivas con clientes, encima, a medida que avanzaba el día, estaban cada vez de más mala leche y eran menos y menos productivos. Pero claro, aunque sepamos que estar contentillo nos hará más productivos, ¿qué deberíamos escribir exactamente en el diario para que nos alegre el día? Afirmaciones, diciendo lo guapos que somos. Antes de ir a dormir a lo mejor funciona. Realmente no he encontrado evidencia que verifique que las afirmaciones bonitas así tal cual funcionen. Para mí no tiene mucho sentido porque estás apelando al consciente y no al subconsciente, pero en cambio sí que he visto muchos beneficios y evidencias de esta escritura expresiva, ¿no? De contarnos a nosotros mismos la vida, como si te explicaras algo a tu yo del pasado, del futuro, del presente. Documentar la energía, las emociones y el estado de ánimo que cogerá un rol táctico para el día siguiente estar más calmados y con buen humor, que aumente esta productividad y un montón de otras sinergias, que lo iremos viendo más adelante en el episodio de hoy. Lógicamente, si te vas a dormir tarde, no culpes al diario por ir a las 1001, toma el rol de tu vida y vete a dormir pronto, joder. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer 1000 cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Pero otro de los beneficios de un hábito como es escribir un diario a mano, como el journaling, es que si este diario está bien estructurado, entonces nos afectará positivamente al enfoque.
Y cuando hablo de enfoque, me refiero al foco que tengamos en nuestros objetivos. Aquí la ciencia y experiencia es clara para los que amáis la productividad. Y es que solo deberíamos centrarnos en un objetivo. No 2, no 3, no 5, un solo objetivo. Esto ya lo he reiterado una y otra vez en el podcast. ¿Qué proyecto queremos atacar con toda nuestra fuerza? Este tendría que ser el único foco, al menos al principio del día. Que acostumbra a ser ese proyecto, esa acción que más resistencia nos provoca y que además llevamos más tiempo arrastrando. Tampoco acostumbramos a poner este foco en un objeto en un proyecto que sea trivial, pero es que tiene más importancia que el resto de cosas de listas de tareas que tienes que hacer. No solo suena que tiene sentido, pues claro que tiene sentido, que voy a empezar haciendo lo primero del día, lo que es más importante, pero la mayoría no acostumbramos a hacerlo, o al menos no tenemos esa motivación o esa inercia inicial, ¿no? Pero también se verifica algo así a nivel científico. En una investigación, las personas que completaron la siguiente frase en su diario, cuando hacían journaling, fueron más propensos a conseguir sus objetivos. La frase era tipo, esta semana participaré en al menos 20 minutos de ejercicios los días, las horas del día, en X lugar, ¿no? Por esto, la agenda de productividad de Pau Ninja que tenéis en la tienda y en las notas del episodio, esta fórmula que está demostrada científicamente la encontraréis en la agenda. ¿Por qué? Porque los que planearon solo con esa frase en comparación con otras, cuando utilizaron esta fórmula fueron de 2 a 3 veces más propensos. En comparación con el grupo de control, que no hizo planes y solo se los dije que, bueno, tienes que hacer ejercicio y ya está, ¿no? Cuando utilizaron esta fórmula eran de 2 a 3 veces más propensos a conseguirlo. Los psicólogos llaman a estos planos específicos, intenciones de implementación, que es cuando establecemos específicamente el cuándo, el dónde y cómo implementar un comportamiento en particular. Aquí estamos ya entrando en territorio de la formación de hábitos, ¿no? Una ciencia que he sacado del libro de Hábitos Atómicos, que además también hablaba de hábitos apalancados como una estrategia que he estado utilizando yo, que no mencionaban en el libro, pero que indago a fondo sobre esta estrategia que he usado para desarrollar mi mandíbula, ahora estirar más, etc., en el episodio 469, hablando de los hábitos apalancados. Pero en el libro de Hábitos Atómicos, el bueno de James es bastante clear, porque se llama James Clear, el autor, es bastante claro. Broma buenísima, ya lo sé. Comenta que estos estudios de psicología se han repetido ya cientos de veces en distintas áreas. Hacer ejercicio, reciclar, aunque no funcione como hemos visto en este podcast, estudiar o hasta dejar de fumar. Pero fijaros que estas intenciones de implementación solo funcionan cuando te centras en una sola cosa, un solo proyecto. Tanto Harvard como investigaciones independientes revelaron que centrarnos en multitud de acciones en un mismo día nos hacía menos propensos a conseguir el éxito, estas metas, ¿no? Estos proyectos, en comparación con los que se centraron en una sola cosa o incluso en ninguna. Es decir, las personas que no tenían ningún objetivo específico conseguían más que los que ponían muchos objetivos. Y tanto de decir una sola cosa, no he podido evitar pensar en otro libro que leí que hablaba de este tema precisamente, ¿no? Es, supongo, aquí donde se conectan dos libros a la vez. Un libro que irónicamente se hubiera podido resumir en una sola cosa, una sola frase típicamente americano. Y el resumen es haz una sola cosa. Es el libro que se llama The One Thing. El resumen es haz una sola cosa, ya está. Es lo que en inglés se llama Eat the Frog, cómete la rana. Lo que te cuesta más la primera hora del día es lo que tienes que hacer. Creo que esto venía de Mark Twain, diciendo que si lo primero que haces por la mañana es comerte una rana viva, pues puedes pasar el resto del día sabiendo que lo peor ya ha pasado. Esa rana es la peor cosa que tienes que hacer hoy, o la mejor cosa, depende de cómo lo mires, y ya la vas dejando hecha la primera parte del día. Desde la primera parte del día ya vas a ser consciente de esto. De este modo, el resto va de bajada. Cuando era un engorro ir al gimnasio, ahora lo disfruto, ya lo sabéis, lo que hacía era precisamente ir a la primera hora de la mañana. Así lo dejaba hecho y durante el día me sentía como con los músculos trabajados. Y hablando de cosas que están más duras que una roca, ¿alguna vez os han comentado la metáfora de las rocas en el pote, del recipiente? Va genial para ilustrar esta idea de la productividad. Básicamente cogemos un recipiente, un poco de agua, unas rocas pequeñitas y un par de rocas grandes.
Fijaros que si primero ponemos el agua, después las rocas pequeñitas y después las rocas grandes, no cabe en el recipiente. O te sale el agua o las rocas salen por el recipiente, por el pote. Sin embargo, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Pues que si primero pones las rocas grandes, después las pequeñitas y después finalmente pones el agua, no sobresale. Y esta es una analogía, una metáfora perfecta para ilustrar esto de la procrastinación y la productividad. El agua podría representar perfectamente todas esas horas abriendo vídeos y pestañas que nos llevan a agujeros de conejos que no nos llevan a ningún lugar, ¿no? Las piedras, como más pequeñas, menos importantes son las tareas que representan. O sea que las rocas bien gordotas que tenemos son una manifestación de lo importante del día. Vamos, que un buen hábito de journaling nos hará recordar que es aquella única cosa en la que necesitamos centrarnos. Yo dejo esto hecho por la noche, dejo decidido cuál será mi rana viva que tendré que comer mañana, porque el willpower, ¿no? La fuerza de voluntad es una energía que sabemos que es finita y diaria. Si nos vamos a dormir con la idea clara de lo que haremos mañana, es algo menos de lo que tendremos que preocuparnos al levantarnos. Un hábito que para mí me encanta, ¿no? Dejarlo hecho antes de que termina el día. Y hablando de hábitos, el journaling también ayuda a la propia implementación de hábitos. Tiene sentido porque estamos plasmando lo que hemos hecho y dejado de hacer. Las investigaciones nos dicen que las personas que siguen su progreso tienen más probabilidades de mejorar en aquellas personas que no van siguiendo su progreso, que no hay un tracking, que no están analizando lo que están haciendo. Por ejemplo, un estudio a más de 1.600 personas vio que los que llevaban un registro diario de lo que comían perdían el doble de peso que los que simplemente lo tenían en la cabeza, ¿no? Y así muchos estudios similares. Así que para mí el diario, el journaling, tiene que tener un rastreador de hábitos para registrar nuestros comportamientos y compromiso. Por eso la agenda de productividad de Pau Ninja, lógicamente, tenía que poner ahí un call to action. Tiene un rastreador de hábitos semanalmente, ¿no? No he encontrado evidencia sobre cuándo es mejor hacer el tracking de hábitos, pero por sentido común yo lo hago por la mañana, ¿vale? Porque por la noche, si por lo que fuera no he podido cumplir por agentes externos, no es una buena idea irte a la cama sintiéndote que no has cumplido. Creo que puede ser lo contrario a alentador. Y si sabemos que los hábitos son lo que forman nuestra vida, o la dirección de nuestra vida al menos, tiene sentido que el journaling nos ayude a redirigir nuestras vidas literalmente, según los estudios que van usando grupos de control. Esto significa estos estudios no son un moco de pavo porque hay grupos de control, que significa básicamente que todos los sujetos de todos los grupos piensan que se les está investigando otra cosa que no es el journaling o lo que sea que se está investigando, para que no pueda haber un efecto placebo. Todo lo que es mejorar la productividad y tal está muy bien, pero lo que me hizo gravitar a crear mi agenda de productividad de Pau Ninja fue la evidencia de la mejora emocional con la escritura expresiva. Uno de los primeros estudios que salió siguió cerca de 40 estudiantes que justo entraba a la Universidad de Duke, o de Duke, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero estos sujetos no solo eran estudiantes de primer año, sino que además eran estudiantes que tenían dificultades académicas. Por el motivo que sea, pues les iba mal, ¿no? Tanto en clasificaciones como en su cabecita, que les sentían que no eran suficientes, ¿no? Eran tipos que se preguntaban constantemente si se merecían estar en la universidad, todo eso. Se preguntaban si eran intelectualmente iguales que los demás estudiantes. Vamos, los llamados pussies. No, eso es coña. Simplemente con falta de confianza de toda la vida, ¿vale? Los dividieron en grupos de intervención y grupos de control. En el primer grupo, el de intervención, se les dedicó tiempo a que vieran como información, vídeos, artículos de estudiantes universitarios del último año que ya habían acabado la universidad del año pasado, que en estos vídeos, artículos y demás hablaban de cómo todo les daba miedo cuando empezaron, ¿no? Todo era muy miedoso y sacaban malas notas hasta que se fueron adaptando y al final pudieron superar y finalizar la universidad. ¿Por qué pensáis que no nos dejan bombardear con anuncios de YouTube, ¿no? Que dicen, yo odiaba mi trabajo, no sé qué, que intentan apelar a la persona media, ¿no? Pues igual que los vendehumos, el objeto del estudio era incitar a los estudiantes a que editaran un poco sus propias narrativas en vez de que pensaran que no están hechos para la universidad. Y ya sé que parece una tontería, pero es una tontería que tuvo mucho impacto tanto a largo plazo como a largo plazo. A corto plazo, los grupos de intervención, de cambio de narrativa, obtuvieron mejores clasificaciones, o sea, mejores notas y tal, ¿no?
Mientras que lo impactante son los resultados a largo plazo. Esto es lo que me ha dejado flipando, ¿no? Que mejoraron sus promedios y tenían muchas menos probabilidades de dejar los estudios comparando con el grupo de control. En el grupo de control, que no habían sido incitados a este cambio de narrativa y habían recibido 0 consejos sobre las notas, el 20% lo había dejado ya en un año. En cambio, el grupo de intervención fue solo el 5% el que lo dejó. O sea, es una mejora significativa. Esta mejora vino solo por el hecho de esta narrativa, ¿no? De ver vídeos, cartas de antiguos alumnos y estudiantes y hacerlos reescribir su propia narrativa futura. Así lo explicaba el estudio, ¿no? Es lo mismo que se vio en estudios que también se hicieron muy similares, pero al revés, con estudiantes africanos, pues a los que también les costaba la universidad. Y esta vez, como digo, en vez de ver escritos y vídeos de antiguos estudiantes, el estudio fue al revés. Es decir, separaron un grupo para hacer un trabajo escrito explicando qué tal era la vida de un estudiante para que fuera visto para estudiantes futuros. Y los resultados fueron muy similares realmente, aunque el estudio fuera al revés. Los que formaron parte de estas escrituras y que tenían que dar una imagen para los futuros estudiantes, reportaron tanto mejores notas como mejor satisfacción. Y no todo es de estudiantes, porque de 120 parejas casadas separadas en grupos, aquellas que escribieron un diario sobre los conflictos y los problemas matrimoniales reportaron una mayor felicidad conyugal en los meses siguientes que el grupo de control. Es lo que tiene el journaling, ¿no? Nos forzamos a reconstruir, a encontrar nuevo significado y evitar que lo que hay en la cabeza se nos haga una bola grande. Damos espacio para que los pensamientos tomen forma, ¿no? Se vayan ordenando. Los mismos psicólogos de este estudio, en otra intervención también que vi por ahí, vieron que esta escritura reflexiva reducía los pensamientos intrusivos sobre cosas negativas y que además mejoraban la memoria. O sea, quizás debe ser por el hecho de que, cito textualmente el estudio, los participantes liberaron espacio en la cabeza, según esta investigación, ¿no? Gracias a la práctica del journaling. No sé si dices, ¿qué me estás diciendo, Pau? Que liberaron espacio de su cabeza. Eso es porque no sigues el podcast, que ya hablaba de esto en el episodio 561, no hace mucho. Si os acordáis, además del principio de este mismo episodio, hablaba de que uno de los secretos más bien guardados de escribir en un diario personal es por el hecho de hacerlo a mano. Y indagaba en esto en el episodio 561, ¿no? De por qué sucede. Se llama la hipótesis del almacenamiento externo, en el que los investigadores concluyeron como no solo aprendemos, sino que también procesamos mejor la información por el hecho de volcar nuestra cabeza en el papel y el hecho de poder pasar páginas a placer, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Por esto, supongo que estos investigadores vieron cómo el journaling directamente potenciaba las habilidades cognitivas. Y tiene sentido. Si pensamos de qué está hecho el humano, ¿qué nos hace especiales del resto de animales? El poder pensar tanto en modo lógico como emocional, ¿no? Esta intervención, esa sinergia ahí. Tiene sentido que una actividad que entrena lo que nos hace especiales nos hiciera más especiales si potenciamos esta actividad. Pero es que el journaling también potencia otra característica que nos hace especiales del resto de animales, la comunicación. O bueno, comunicarnos de una forma tan elocuente. La Universidad de Stanford encontró que existe una relación directa entre la escritura y comunicarse hablando. ¿Por qué? Pues porque escribir nos ayuda a ordenar los pensamientos, a dejar que ciertas ideas que nos vuelan la cabeza se arreglen de una forma calmada y con orden. Eso es algo que, imaginaros la combinación de ir a caminar sin inputs como es un podcast, música. A mí me encanta escuchar podcast mientras estiro, cada uno tiene su momento, ¿no? Pero hay que encontrar ese momento para dejar airear la cabeza. Vienen todas esas ideas y después que tengas un hábito que de 10-15 minutos puedas ordenar estas ideas, es brutal, ¿no? Porque hablando del orden, considera tenerlo ordenado en ya sea tu diario de gratitud, prompts de objetivos, tracking de hábitos, todo lo que hemos hablado aquí para que nos dé estos beneficios, todas estas cosas que necesitas para hacer journaling, lo tienes todo comprimido perfectamente en la agenda de productividad de Pau Ninja. Si buscas agenda Pau Ninja por ahí o en las notas del mismo episodio o vas a mi tienda, la encontrarás. Yo la utilizo a diario,
no pienso dejar de hacerlo, os está encantando a vosotros y espero que os haya encantado también este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.